Ya estamos en comunicación con Violeta Carrera Pereira. Ella es socióloga, es investigadora del Instituto Argentina Grande, que ya habíamos hablado en 2 oportunidades con ellos, pero bueno, están ahora inaugurando columna en el programa, así que le damos la bienvenida a este colectivo. ¿Cómo estás, Violeta? Acá Mauricio Israel y Gabriel Nicolino te saludamos desde la Freeway. Hola, muchas gracias. Todo muy bien. Gracias por recibirnos. No, por favor. La verdad que siempre venía siguiendo los informes muy interesantes y siempre siguiendo de cerca y produciendo material con respecto a las políticas económicas. En su momento hablamos de trabajo desprotegido. También pudimos hablar de las alertas democráticas de este gobierno, y en esta ocasión vamos a estar conversando sobre el informe semanal que sacan. ¿Es así? Sí, nosotros tenemos desde el instituto que nuclea los equipos técnicos de Gabriel Catopodis distintos informes con periodicidad mensual, otros con trimestral, como decías vos, nuestro indicador de trabajo desprotegido, que nos permite tener una imagen de qué está sucediendo con el mundo del trabajo, y un producto de periodicidad semanal, que es nuestro informe económico semanal, donde presentamos los principales datos de la semana relativos a la actividad económica. Bien, ¿y con qué nos podemos encontrar en este informe? Hay datos bastante alarmantes con respecto a la industria de la construcción. Sí, el informe de la semana pasada presenta, por ejemplo, nuestro indicador de la construcción, que es un indicador que nos permite tener datos adelantados, porque si no también tenés el indicador que produce el INDEC, ¿no? Que es el ISAC. Nuestro indicador de la construcción nos permite tener un indicador adelantado de la actividad de la construcción, que nos da una caída en el último mes del 9% de la actividad. Por supuesto, sobre todo, nos viene dando caída el gráfico. Invito a ver el producto que está en la página, el semanal. Es muy claro la caída del sector durante este gobierno, sobre todo arrastrado por la caída del gasto de capital. Otro dato que está en el semanal de la semana pasada, que fue publicado por INDEC y que nosotros recuperamos y hacemos otras comparaciones, que tiene que ver con la producción a nivel sectorial, ¿no? La construcción es la actividad que más cayó en el primer trimestre de 2025 comparado contra, por ejemplo, el primer trimestre de 2023. Hay una caída más o menos del 14% primer trimestre de 2025 contra primer trimestre de 2023. Nuestro indicador, que es un indicador que nos permite tener un termómetro más cerca, nos dice que sigue cayendo, ¿no? Sí, y aparte estamos comparando ya en la interanual. Estamos hablando de Milei contra Milei, una caída después de un indicador que por ahí ya venía medio golpeado. Sí, exacto. Es un ajuste que parecería no tener final, ¿no? En las claves que han elegido recortar. Universidades, obra pública, salud, todo lo que ha sido los ejes por donde han elegido recortar el gasto público, que son, por supuesto, es un ajuste completamente desigual y poco inteligente, si se quiere, para pensar la infraestructura, por ejemplo, que necesita nuestro país a futuro. Es un ajuste que no para, ¿no? Que no muestra un repunte contra sí mismo. Sí, y empezamos a sentir algunas cuestiones fuertes con respecto a los ajustes en la inversión. Hoy, con estas temperaturas tan extremas, tenemos sectores del país donde las fábricas no pueden hacer uso del gas. Se empieza a sentir esa falta de inversión, esa motosierra que a muchos por ahí en algún momento los entusiasmó, como que era algo que le iba a sacar peso del Estado.
hoy empieza a tener algunas consecuencias muy graves en lo que es el mantenimiento de las rutas, en lo que es el mantenimiento eléctrico, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas, incluso pensando en lo que pasó hoy con el gas, las familias que pagan muchísimo más, ¿no? Porque subieron 350% nominal las tarifas desde que está Milei, con una inflación acumulada del 200 y pico, es decir, tarifas mucho más caras en términos reales para las familias y un servicio muchísimo peor. Y por supuesto, pensando a nivel productivo a largo plazo, una industria a la que se encarecen las tarifas que tiene que pagar de energía, que recibe un servicio deficitario y que además, por ejemplo, pensando de vuelta en el semanal que publicamos, que tiene que convivir con un aumento de las importaciones por la apreciación y la apertura y la apertura comercial, ¿no? Sí, es tremendo lo que se está viviendo. Acá tengo abierto el informe. Hacen ahí una comparativa importante, me parece, dentro de lo que se está discutiendo. Hay un gráfico, no sé si lo podremos llegar a tirar, de los salarios del sector privado registrado, del sector público, y lo comparan con los residentes del Garrahan. Si uno para los que puedan estar mirando ahí en el YouTube, los que vamos a estar ahí compartiendo el informe, la verdad que es tremendo la pérdida del poder adquisitivo desde noviembre de 2023 que lo empiezan a medir hasta ahora. Sí, los residentes del Garrahan, que es ahí esa tercera línea que vos nombrás, llevan acumulados desde el cambio de gestión una pérdida real salarial del 35%, muy por encima de los asalariados del sector público en general, y de los que acumulan igual una caída del 15% en términos reales, y de los asalariados del sector privado, que son los que menos han perdido, pero que de todas formas todavía no llegan a estar a niveles de noviembre de 2023, y que encima, que es lo que resaltamos en el semanal, es preocupante la tendencia, ¿no? Porque parecía que a mediados del año pasado, después de la caída de los salarios generalizada a todos los sectores, producto de la fuerte devaluación y del fuerte ajuste, parecía que empezaban a recuperar algunos salarios. Hoy, en 2025, el salario privado registrado no subió ningún mes, muestra estancamiento y tendencia a la baja. Entonces, no solamente el acumulado es preocupante porque no llegan a estar a niveles de noviembre de 2023, que ya fue un mes malo, por supuesto, sobre todo por la escalada inflacionaria, que costaba que los trabajadores pudieran acompañar el aumento mensual de la inflación. Ya contra un mes malo estás abajo, y encima la tendencia es a estancar o a empeorar inclusive. Entonces es preocupante también la tendencia. Sí, y hay otro indicador que me parece que va de la mano, que ustedes destacan acá en el semanal, que son los indicadores de consumo, comparando en este caso los primeros trimestres desde 2016 a 2025. ¿Qué están viendo ahí en este primer trimestre del año? Bueno, nosotros en lo que hace a consumo, que fue un tema muy debatido también la semana pasada por los datos que subió el INDEC, lo que vemos es que hay un escenario bien fragmentado. Invito también, nosotros tenemos desde el instituto, veníamos siguiendo, tenemos un indicador de consumo que tiene dos canastas, que lo que te permite es ver una apertura que no te permite ver INDEC, que diferencia por bienes durables y bienes no durables, ¿no? Nos permite comparar cómo viene la compra de, por ejemplo, alimentos, contra la venta de autos, de casas, que sabemos que están en un pico. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, con nuestro indicador y con esta apertura de las dos canastas, de vuelta, bienes durables y bienes no durables, es que hay un escenario bien fragmentado, ¿no? Los bienes durables en niveles muy altos que todavía no alcanzan, por ejemplo, los del macrismo, que fue un momento de mucha apreciación cambiaria y mucha subida entonces de venta de estos productos,
y los bienes de consumo no durables, de vuelta, comida, medicamentos, bienes de consumo masivos necesarios para la reproducción de la vida más elemental, bien por debajo. Tenemos los valores en 2024 más bajos desde 2016, que es cuando nosotros empezamos a medir, o sea, desde donde podemos recuperar nuestro indicador de consumo. Y esto, entonces, para pasarlo también al lenguaje más llano, tenemos hogares que solo realizan consumos de bienes no durables, que ahí se pierde todo el salario, entonces no le está afectando esta subida en los consumos de autos, de casa, porque les pasa totalmente por el costado, ¿no? Completamente. Nosotros lo que vemos es que hay como dos dinámicas, ¿no? Que es los que tienen el salario en dólares, producto de lo barato que está el dólar, que el gobierno hace todo por mantenerlo, endeudándonos, interviniendo como sabemos que intervino, para mantener un dólar barato que permite que cierta clase media alta pueda tener consumos de bienes que están valuados en dólares, ¿no? Que históricamente en Argentina están tasados en dólares, como son los autos o las casas, y que te quedan entonces un poco más baratos, porque el dólar está más barato de vuelta a costa de endeudamiento, y la evolución el consumo de estos bienes bien necesarios, que parecen seguir muchísimo más la evolución del salario en pesos. El salario en pesos, como decíamos hace un ratito, está a valores históricamente bajísimos. Y bueno, nada, este escenario de una Argentina de dos ritmos, que por ejemplo nosotros también seguimos, meto ahí también para si alguien quiere entrar a ver, tenemos condiciones de vida de los hogares, ¿no? Y lo que uno ve es, por ejemplo, que en Argentina sube muchísimo la cantidad de hogares que tienen que salir a vender ahorros, salir a gastar ahorros el año pasado para poder llegar a fin de mes. Eso nos habla de una Argentina donde es la minoría la cantidad de hogares que puede ahorrar en dólares. Al revés, la gente está saliendo a gastar esos dólares para poder llegar a fin de mes. Otro dato de INDEC, ¿no? El 46% de los gastos en supermercados, de estos bienes que venimos hablando que están cayendo, se está haciendo con tarjeta de crédito. Sí, y eso tiene un peligro detrás, que es que, bueno, uno puede tarjetear un mes, pero al otro mes tiene los dos consumos juntos. Y esto me parece que va a empezar a escalar. No sé si lo tienen ahí medido, lo que empieza a ser morosidad en tarjetas, siendo también un lugar donde se desregularizó completamente la tasa que pueden cobrar los bancos sobre estos hogares que están endeudados. Sí, completamente. Tenemos pico de morosidad de cheques rebotados, y empieza a subir la morosidad. Está a niveles bajos, pero empieza a subir, ¿no? De vuelta, la tendencia es preocupante, la morosidad de la tarjeta de crédito. Nosotros entendemos que este es un modelo que tiene muchísimas fragilidades, pero que, bueno, por supuesto nadie puede auguriar cuándo deja de funcionar, ¿no? Pero sí, efectivamente vemos que es un modelo con muchísimos agujeros. Tenés 1 de cada 2 argentinos que está pagando el consumo en supermercados con tarjeta de crédito, la compra en supermercados, entonces no de bienes durables, de bienes de consumo inmediato. Entonces entendemos que sí, que hay ahí algo, que tenemos distintos indicadores que nos muestran que hace ruido, que no cierra. Sí, es así. Y bueno, sigo avanzando ahí en el informe. Hay ahí una comparativa de lo que es la relación de la inversión con el PBI y la relación de las importaciones comparado con el PBI. Ahí también me parece que hay una cosa preocupante que se viene. Sí, sin lugar a dudas. El componente, ¿no? Salieron de vuelta los datos la semana pasada que fueron muy discutidos en el buen sentido, ¿no? De que generaron muchas preguntas para empezar a comprender mejor lo que está pasando de Producto Bruto Interno, y uno lo que ve es que el componente de la demanda agregada que más crece
no es el consumo, no es la inversión, por supuesto crecen todos, contra 2024, que es un nivel bien bajo, interanual crecen todos, pero el que más crece es la importación, ¿no? Y nosotros ahí también comparamos las importaciones contra el nivel industrial, que es algo, diría que es de lo que más venimos siguiendo y de lo que más nos preocupa, que tiene que ver con no solamente la actividad de la construcción, sino también la actividad industrial, que es la segunda actividad que más, el segundo sector que más crece, que más cae, alrededor del 10% el año pasado. Y vos, entre industria y construcción, tenés el 25% de los asalariados privados registrados. Y la industria representa el 30% de las importaciones argentinas. Entonces, ahí hay una pregunta de vuelta que volvemos, que es que, bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué sectores crecen? Crece el agro, crece la minería, que de vuelta están en el mismo semanal que estamos nombrando, ¿no? Uh-huh. Crece la pesca, crece la minería, crece el agro, crece la intermediación financiera, cae la industria, cae la construcción, que son sectores que son los que más nuclean trabajadores, ¿no? Que más tienen un impacto en las condiciones de vida de la población argentina. Con respecto a esto de la caída de la construcción, más allá de este índice que obviamente casi un 15% es altamente preocupante, siendo una actividad también que se desarrolla tan en la oscuridad o informalmente, este índice podría en términos reales estar siendo mucho mayor. Digo, esa changa que se cayó de el vecino del barrio que te hacía un pequeño arreglo en la casa o lo que sea, que me parece que no hay forma de medirlo, ¿no? No, sin lugar a dudas, y es sobre todo lo que pasa, por ejemplo, a nivel empleo, ¿no? El impacto que tiene la caída de la construcción, que tiene regímenes particulares de empleabilidad, también uno cabe pensar que el impacto sobre la cantidad de gente que está trabajando en el sector y que le entra al bolsillo plata por la construcción es muchísima menos, ¿no? Se va volviendo una sociedad donde es mucho más difícil llevarla diaria, así que bueno, no sé si tenés alguna otra cosita que destacar de este informe semanal. No, sobre todo pensábamos eso, que quizás el semanal de la semana pasada, sobre todo tema salarial, que es muy preocupante la tendencia, pensar qué actividades son las que están repuntando y cuáles actividades no, qué actividades te están tirando para arriba la actividad, que son actividades primarias, y qué actividades siguen en niveles preocupantes y que se pierde si uno habla solamente de actividad o PBI y si no entras a hacer el doble clic sectorial. Las actividades que están abajo son de vuelta las que más emplean personas en la Argentina. Entonces, pensar un poco eso y bueno, nada, por supuesto invitarlos a todos a ver el semanal en nuestra web, Instituto Argentina Grande, y los indicadores que mencionamos, que tenemos de trabajo, tenemos de construcción, de consumo, de condiciones de vida. Muy interesante. Ahí pegamos en el chat de YouTube el link para que puedan descargarse el informe, y bueno, los invitamos a acceder a la página argentinagrande.org, donde van a encontrar una cantidad de información muy detallada, muy minuciosa y la verdad hecha con mucha cabeza. Te agradecemos la participación a vos y a todos los que forman parte del instituto en estar desarrollando estas mediciones que a veces uno las percibe, las ve en la calle, los siente, los ve en los locales vacíos, y después a veces le cuesta analizar con datos por ahí que son tomados en los grandes medios desde diferentes lugares, y no pareciera que no terminan reflejando lo que uno siente en la calle.
No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, por supuesto que cualquier cosa, cualquier oyente también puede mandarnos un mensaje, estamos abiertos a consultas, a preguntas, incluso sugerencias, por supuesto. Vamos a estar profundizando esto la próxima semana. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Pasó por el aire de la Freeway y de Ahora Dicen Que Violeta Carrera Pereira, socióloga, investigadora del Instituto Argentina Grande.